Buen día a todos. En este video vamos a ver cómo calcular el número de paneles solares para una vivienda, la parte 2. ¿De qué partimos? Del primer video se obtuvo lo siguiente. Se hizo un procedimiento para determinar el factor de energía de cada mes y el menor factor de energía nos muestra cuál es el peor mes. Y en ese peor mes se toma el valor de energía que es el que se va a utilizar para seguir con el proceso del dimensionamiento de los paneles solares o el número de paneles solares. Eso del peor mes es el mes de mayor consumo de energía y donde la radiación no es la más alta. Es como el periodo del peor escenario. Entonces se hace el dimensionamiento desde ese dato y se supone que como es el peor escenario, entonces no va a haber ningún inconveniente con los otros meses, porque se supone que estamos tratando el peor caso, el de mayor consumo de energía. Entonces todo lo de esa primera parte o el primer video era simplemente para determinar este valor de energía y ya de ahí continuamos con el procedimiento. Ahora pasamos a calcular el rendimiento de la instalación. Para el rendimiento de la instalación vamos a aplicar esta fórmula que vemos aquí. Básicamente el rendimiento de la instalación es para tener en cuenta las pérdidas que se puedan presentar en la instalación y poder hacer un dimensionamiento correcto. Entonces, por ejemplo, si un sistema de paneles solares está generando, por decir algo, 6000 vatios hora, lo que llega a la casa o a la vivienda no son los 6000 vatios hora completos, porque desde los paneles hasta la vivienda hay una serie de equipos, de conductores, de protecciones que van a tener unas pérdidas. Entonces, por ejemplo, a la casa le podrían estar llegando 5500 vatios hora o 5000. Entonces hay que tener en cuenta esas pérdidas que hay del tramo desde los paneles solares hasta la vivienda. Entonces para eso se hace esta parte del rendimiento de la instalación. Vamos a mostrar qué es cada variable de esta expresión. Entonces la B es el coeficiente de pérdidas por rendimiento en las baterías. Se escoge 0.05 si no se precisan descargas fuertes y 0.1 para casos muy desfavorables. Bueno, en estos videos estamos más enfocados a las instalaciones aisladas, es decir, las que tienen que tener baterías para suplir la energía que no se puede generar en el momento, no sé, por ejemplo en las noches que no hay radiación solar, entonces tiene que haber una fuente de energía que siga proporcionando esa energía a la vivienda. O también están las instalaciones pues conectadas a la red, que esas normalmente no necesitan baterías, sino que si ya en el momento en que no se está generando energía por medio de los paneles solares, pues se toma la energía de la red. Entonces para este tipo de dimensionamiento estamos asumiendo para una instalación aislada, o sea que tiene baterías. Entonces cuando se habla en esta parte donde se dice si no se precisan descargas fuertes, entonces se refiere como a equipos que se puedan tener en la vivienda que puedan generar mucha energía y mucha corriente. Entonces si no se precisan pues de esos de descargas fuertes, SB se reemplaza por 0.05. Y para casos muy desfavorables de, por ejemplo, no sé, una licuadora industrial que pueda en un momento dado generar demandar una energía muy fuerte y una corriente alta, entonces si hay, por ejemplo, en la vivienda ese tipo de elementos, entonces podríamos reemplazar esa B por 0.1. Es como el caso pues más desfavorable, el peor caso. Entonces para efectos del ejemplo, vamos a esa B la vamos a asumir por 0.1, vamos a reemplazar por 0.1. El otro elemento ahí es la C, que es el coeficiente de pérdidas en el inversor. Entonces si se tiene un inversor o ya se tiene un catálogo y se sabe cuál es la pérdida
en el inversor, ¿vale? En las pérdidas, pues se reemplaza esas pérdidas en la expresión. Pero si solamente estamos como en la parte de paneles solares y no tenemos ni idea de los demás equipos que vamos a utilizar, entonces se puede reemplazar por 0.2 para inversores senoidales, que sería pues de los más usados, o 0.1 para inversores de onda cuadrada. Entonces, por ejemplo, para un caso donde yo solamente estoy enfocado en escoger los paneles solares y no tengo una idea de los demás equipos, siendo muy conservadores, puedo escoger el valor de 0.2, y para efectos de este ejemplo vamos a reemplazarlo por 0.2. Otra variable es el coeficiente de otras pérdidas. Eso tiene que ver con los conductores, las pérdidas que hay en los cables, pérdidas entre las conexiones, protecciones que pueden haber en la instalación, fusibles. Entonces normalmente se escoge 0.15, es un valor muy usado, o ese dato se puede reducir a 0.05. Eso es lo mínimo a lo que se puede reducir. Como solamente estamos enfocados a la parte de paneles solares, no tenemos conciencia de los demás elementos que se van a utilizar en la instalación. Entonces podemos emplear el valor de 0.15, que es un valor adecuado en el caso en que no se sepa de los demás elementos que se vayan a tener en cuenta en la vivienda, porque podemos estar enfocados solamente en lo de paneles solares y todavía no saber bien cómo va a ir toda esa instalación en la vivienda. Entonces esto es para tener una idea de determinar el valor de paneles, el número de paneles solares. Otra variable es el coeficiente de descarga, que esto tiene que ver es con las baterías, pero que se tiene en cuenta para determinar el rendimiento de la instalación. Entonces normalmente se asume un valor de 0.005, y para este ejemplo pues lo vamos a reemplazar por ese valor, es decir, un 0.5% diario. Lo del coeficiente de descarga se refiere a la descarga natural que tiene la batería, aunque no haya consumo de energía. Entonces, aunque la batería en un día no tenga ningún consumo, no entregue ninguna energía por la composición química, por sus características internas, va a perder un poco de esa energía, que normalmente puede ser de 0.5% diario. Entonces, para efectos del ejercicio también vamos a asumir entonces este valor, que es lo que se recomienda. La N se refiere a los días de autonomía, es decir, eso se refiere a los días que la instalación se debe sostener sola sin radiación solar. Entonces, por ejemplo, si hay 2 días muy nublados y la radiación es muy poca, la instalación debe tener la capacidad de poder seguir entregando la energía aunque no haya radiación solar. Esa energía la entregaría desde las baterías. Esto es otro tema que tiene que ver más con las baterías, pero tiene que ser tenido en cuenta para determinar el rendimiento de la instalación. Normalmente son 2 a 5 días, un valor pues dependiendo del lugar de la vivienda, del clima que tiene el lugar de la vivienda. Entonces, para este ejemplo vamos a asumir que la instalación va a tener 2 días de autonomía, o sea que si no va a haber sol por 2 días, igual la instalación es capaz de seguir entregando la energía que la vivienda requiere. Y la profundidad de descarga también tiene que ver con las baterías, que se refiere al máximo de energía que entrega cada batería. Entonces, por ejemplo, el punto 5 se refiere que la batería solamente entrega
hasta un 50% y no entrega más de ahí para proteger la batería. Hay algunas cosas aquí que se mencionan de otros elementos como la batería, que eso sería tema para otro video, pero que entraríamos en más profundidad más adelante, pero que estos datos se tienen que tener en cuenta para poder calcular el rendimiento de la instalación. Bueno, ya en esta parte presentamos todos los valores reemplazados en la fórmula según cada caso, cada variable, y para este ejemplo tenemos un rendimiento de 0.539. Entonces recordemos el dato que necesitábamos del primer video, que es la energía de 6354.8 vatios por hora, o lo que es lo mismo 6.35 kilovatios hora. Entonces vamos a tomar ese dato que teníamos de la primera parte y ya vamos a calcular la energía necesaria. Entonces en esa E sub T sería la energía que acabamos de mencionar del peor mes de 6354.83 vatios hora, y lo vamos a dividir por el rendimiento de la instalación, y con eso vamos a encontrar ya la energía necesaria que vamos a necesitar generar para nuestra instalación. Entonces recordemos, lo del rendimiento es para tener en cuenta lo de las pérdidas, porque no toda la energía llega completa hasta el lugar de la casa donde se consume. Hay unas pérdidas, entonces por eso se hace lo del rendimiento. Entonces observemos que si aquí tenemos una energía de 6354.83, aquí hay una energía mucho más grande, pero es para poder suplir esa energía que se pierde. Entonces esta, por eso nos referimos a ella como una energía necesaria. Entonces hasta aquí va esta segunda parte para poder calcular el número de paneles solares. Falta una tercera parte donde vamos a tener ya una serie de ecuaciones o de expresiones donde vamos a utilizar elementos de trigonometría, pero son bastante sencillas, y ya con eso ya sí se determina finalmente el número de paneles solares. Muchas gracias.